O sea, esto es José. Recuerdan la historia de José, ¿no? O sea, su vida es un misterio en términos del pacto abrámico. Él vive cosas extrañas. Primero es exiliado a Egipto. ¿Pero por quién? Por la simiente de Abraham. ¿Sí? Por sus hermanos. La simiente que supuestamente va a bendecir al mundo entero, lo vende a Egipto. Y luego es criado allí. O sea, llega al final de su vida. ¿Cómo es posible de que viva a cumplir con todo eso si nos encontramos en Egipto? Somos pocos a punto de ser esclavizados. Es que no pareciera ser conforme al pacto abrámico, ¿no? Pero que José creyó que sí. José termina su vida en Génesis 50 diciendo a sus hermanos, ustedes lo planearon para mal, pero Dios todo el tiempo lo ha estado planeando para bien. Yo confío de que Él tiene un plan bueno en eso. ¿Lo entiendo? No, pero confío que sí. Y el punto es que todos pensaron así hasta su muerte. Vieron ahí de que con cada uno dice, al morir, al morir, al morir. El punto es que perseveraron hasta el final. Seamos como estos hombres, hermanos. Fieles hasta el final. Cada día más convencidos de la bondad de Dios, así como Abraham. O sea, a lo mejor hace 30 años, si Dios me hubiera pedido algo, quién sabe cómo hubiera respondido. Pero 30 años después, de ver su fidelidad en mi vida cada día recibir nuevas misericordias de Él y ver cómo Él muestra su bondad, su gracia a mí en cada momento, pues mi fe debe estar creciendo, debe estar perseverando. No tengo que entender cómo es que Dios va a cumplir su plan en mí. No tengo que entender su voluntad, pero sí tengo que mostrar confianza en Él. Sí tengo que mostrar mi confianza en su bondad, en su plan perfecto. Y puedo hacer mi petición. Señor, si es posible, quítame esa copa, quítame esa copa. Pero al final de cuentas tengo que orar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que tu plan es perfecto para mí. Sé que tu plan es para mi bien eterno y yo confío en ti. Entonces, creemos aun cuando no entendemos. Amén. Segundo punto. La fe no solamente cree cuando no entiende, también cree cuando es amenazado, cuando sufre. Vean allí el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creo que ustedes recuerdan la historia allí en Éxodo 1 y 2. El rey de Egipto que llamamos Faraón, él tuvo miedo de que el pueblo de Israel estaba creciendo pero demasiado. Ya para los momentos del Éxodo, dicen que 600,000 hombres a la edad de un soldado salieron. Entonces estamos hablando de más de 2 millones. Si hay 600,000 soldados, hay más de 2 millones de personas. Y entonces el faraón, temiendo no poder controlar a toda esa multitud, decide controlar el nacimiento de los judíos. Y dice allí, echad al río a todo hijo judío que nazca y a toda hija preservad la vida. Y así, sin niños, los judíos no podrían
propagarse, como afirma Esteban en Hechos 6. Ahora, esto es como la realidad, eso es lo que dice el libro de Éxodo, de que los padres de Moisés escuchan ese mandato, que si un niño nace, mátalo en el río, si una niña, puedes preservar la vida, y luego nace Moisés. Y los padres de Moisés lo esconden por 3 meses. Eso es lo explícito. Pero el autor de Hebreos ahora hace exégesis. Nos hace pensar, ¿qué es lo que los padres de Moisés estaban pensando? ¿Por qué ellos no lo mataron? ¿Por qué no obedecieron el decreto del rey? ¿Por qué no le echaron al río? Y da 2 razones. Dice que escondió a Moisés por 3 meses, primero porque le vieron niño hermoso. Esto es lógico. O sea, nace el niño, qué niño tan hermoso, ¿no? O sea, qué mamá, tiene un bebé y, tíralo. O sea, no, es un niño hermoso, es bello. O sea, ¿cómo voy a matar a mi propio hijo? Imposible, inconcebible. No, es un niño tierno. Pero luego va aún más allá de eso. Dice versículo 23, final allí, de que no lo mataron porque no temieron el decreto del rey. Y ahí está la clave. Los papás de Moisés temieron más a Dios que a Faraón. Y dices otra vez, Josías, pero ¿cómo es que el autor de Hebreos llega a esa conclusión? Porque el texto en Éxodo no dice esto. Pero es de que escondieron al niño. Escondieron al niño sabiendo de que si Faraón lo supiera, no solamente mata al niño, mata a ellos también por desobedecer el decreto del rey. Pero es de que no importa. Es que no importa. Ellos saben de que si desobedecen el decreto del rey, provocan la ira del faraón. Claro. Y él puede matarlo. Pero también saben de que si matan al niño, provocan la ira de Jehová, que no solamente puede matar sus cuerpos, sino también sus almas en el infierno. Y deciden, después de hacer esa comparación, deciden temer más a Dios y no temer al rey. La aplicación es obvia, ¿no? Si estamos con la pregunta, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es la fe genuina? Entonces, no solamente, como vimos en el primer punto, la fe obedece sin entender, la fe también obedece a pesar de las amenazas y la aflicción que uno pudiera recibir si obedece. La fe que salva cree aún en momentos de amenaza. Si uno solamente cree en los tiempos fáciles y buenos, si uno solamente profesa a Cristo y dice que cree cuando viene a la iglesia y todo va bien, pero luego va a su trabajo y enfrenta amenaza, enfrenta persecución y abandona su profesión, de acuerdo a Hebreos es de que esa persona jamás ha tenido fe, no una fe genuina. Si uno abandona su profesión de fe frente a la amenaza, es de que no tiene el tipo de fe que Dios regala a sus hijos, como la estamos viendo en Hebreos 11. Obvio, no hablo de una caída momentánea en donde alguien niega a Cristo. Un cristiano puede hacer esto y arrepentirse y perseverar en fe. No, hablo de un abandono completo de tu profesión, donde dejas de perseverar. El autor de Hebreos concluye, la persona que esto hace jamás ha tenido fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos perdura hasta la muerte. La fe que Dios regala a sus hijos cree aun cuando no entiende y cree aun cuando es amenazada. No solamente los padres de Moisés muestran eso, también Moisés es un excelente ejemplo
de alguien que perseveró en fe frente a mucha persecución y amenaza. Ven ahí el versículo 24 nuevamente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, o la mirada, en el galardón. Ahora el autor va a hacer más exégesis acá en la vida de Moisés, ¿no? Unas cosas que extrae del texto bíblico en Éxodo. Interesante, Esteban en Hechos 7 saca las mismas conclusiones. Empieza afirmando que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y esto es lógico, esto es obvio. Moisés mató a un egipcio y luego tuvo que huir de Egipto como fugitivo. Y Moisés no tenía que hacer esto. Moisés no tenía que defender a su compatriota, porque Moisés no tenía que ver a los hebreos como sus compatriotas. Pudo haberse quedado en el palacio. Pudo haber renunciado, ¿no? Su ciudadanía judía, ¿no? Pudo haber pensado, es mejor ser uno de los egipcios que uno de los hebreos que son esclavos. Es mejor no admitir que soy de descendencia hebrea. Pero no pudo pensar así. Supo que Israel era el pueblo de Jehová y no pudo abandonarlos. No pudo verlos sufriendo así sin ayudar. Y de hecho, cuando ayudó a su compatriota, Esteban afirma de que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían de que Dios les daría libertad por mano suya. Es decir, que estaba tratando de obrar salvación por su pueblo. Entonces, Moisés rehusó quedarse en el palacio y ser llamado hijo de la hija de Faraón y decidió asociarse con los esclavos. Hizo una decisión. Mejor me asocio con los esclavos. Versículo 25. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y al hacerlo perdió todas las comodidades de Egipto. ¿No? Escogió ser maltratado, dice, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es maravilloso. De que Moisés no solamente abandona a Egipto, sino que considera que hubiera sido pecaminoso quedarse en el palacio. ¿Sí? Dice que deleites temporales de pecado. Consideró que era pecado negar a su pueblo. Hubiera sido pecado no auxiliar a su compatriota. Hubiera sido pecado simplemente adoptar la cultura de Egipto. ¿Cómo hizo esto? ¿Cuál fue la lógica? Bueno, final del versículo 25. La idea acá es de que Moisés creyó que el gozo que Jehová le prometía era mejor y más perdurable que el gozo que Egipto le prometía, ¿no? Porque lo que Egipto le prometía era un deleite, ¿qué? Temporal. La palabra ahí temporal se trata de una hierba, como se usa en otros lugares, una hierba sin raíz que no dura, que no perdura. Sale el sol y se seca rápido. Y es la manera que Moisés vio los deleites y el gozo de Egipto. Claro que lo puedes disfrutar 1 año, tal vez 2 años, pero luego sale el sol y se seca y pierde su belleza, pierde su gozo. Moisés no quiso esto. Quiso un tesoro, un gozo perdurable. Dice versículo 26. Entonces consideró el vituperio de Cristo como riquezas mayores que el tesoro de los egipcios. ¿Qué afirmación? Moisés hace una comparación. Saca la balanza y va a comparar
el valor de dos riquezas diferentes. ¿Sí? Primero tenemos la riqueza de los egipcios. Y sabemos de qué se trata. Se trata del palacio, del oro, de comida, una esposa seguro. Todo se le ofrecía. Siendo el nieto del faraón, o sea, todo estaba a su disposición. Y lo tiene ahí en la balanza. Vale mucho, en términos humanos. Vale mucho tener todo eso. Pero pensó, dice el autor de Hebreos, que hubo riquezas mayores, de más valor. ¿Y cuáles eran las riquezas de más valor, de más peso? Dice, el vituperio de Cristo, el oprobio de Cristo. Es como que, no sé, Moisés, me confundiste. Hay una balanza, de un lado tenemos oro, comodidades, gozo, y de otro lado tenemos oprobio y vituperio. O sea, si yo tuviera que escoger entre oro y comida y comodidades y oprobio, ¿qué escojo? Pues el oro, o sea, las riquezas. Porque si solamente estoy viendo con los ojos físicos, es todo lo que veo. Veo oprobio de un lado y veo riqueza al otro lado y escojo riqueza. Pero por fe, Moisés vio al invisible y por fe Moisés pudo ver el resultado del vituperio. Porque tenía puesta su mirada ¿dónde? En el galardón. Moisés está pensando en el galardón que uno recibe después de sufrir oprobio y vituperio a causa de Cristo. Y dice, uy, si luego en mi escala tengo todo el oro de los egipcios acá, pero pienso en el galardón que voy a recibir después de sufrir por Cristo, pongo todo el oro de Egipto acá y luego todo el oro del cielo acá, pues se rompe la escala. Y ya sé qué escoger, ¿no? Esto es una comparación muy, muy buena, ¿no? De siempre estar pensando, ¿qué es lo que el mundo me ofrece? ¿Qué es lo que este pecado me ofrece? Sí, lo puedo disfrutar un año, tal vez 20 años, tal vez 50 años, pero luego sale el sol, se seca, pierde su valor y viene juicio. Y si del otro lado, si sufro a causa de Cristo, voy a sufrir un año, 2 años, 30 años, 50 años tal vez. Pero luego voy a morir y voy a recibir mi herencia, voy a recibir el galardón, un galardón que perdura. Voy a recibir un nuevo cuerpo, voy a reinar sobre una nueva tierra, voy a caminar sobre las calles de oro. Ahora no hay comparación entre las dos cosas. Escojo lo eterno. ¿Sí? Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. El verbo, de hecho, es continuo. Constantemente estaba enfocando su atención, su mirada en el galardón. Y es la única manera de poder hacer la decisión correcta, ¿no? Es que en cada momento que el pecado nos ofrece un deleite temporal, sacar la escala y constantemente hacer la comparación. Ok, ¿cuál es la diferencia entre lo que me ofrece el mundo y lo que Dios me ofrece en el galardón? Porque lo eterno siempre va a ganar, siempre. Pablo dice, por fe, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está haciendo lo mismo. Está haciendo una comparación. Saca la escala. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál vale más? El pecado nos ofrece muchas cosas. Tenemos que ver detrás de lo que el pecado nos ofrece y ver de qué es temporal. Tenemos que ver el sufrimiento y ver detrás del sufrimiento. Y sé de que detrás del sufrimiento viene el galardón.
Bueno, otros dos momentos de amenaza en la vida de Moisés, como de conclusión acá, versículos 27 y 28. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo el aire del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora, se debate un poco en el versículo 27 a qué momento se refiere, si se refiere a Moisés en el momento que salió de Egipto después de matar al egipcio, o si se refiere al éxodo cuando salió con el pueblo de Israel. Es un poco difícil de saber, los dos funcionan con la cronología acá, pero no se puede perder el punto. El punto es de que Moisés cuando salió, no estuvo saliendo dado al temor que tenía del faraón. Salió para obedecer a Dios, salió por su temor a Dios, ¿no? Y lo que precisamente le sostuvo, lo que le capacitó para perseverar, a pesar de las amenazas del rey, es que dice de que se sostuvo como viendo al invisible, ahí al final del 27. Ahora, curiosamente hay gente que dice que eso se refiere a Éxodo 34, cuando recuerdan Moisés ve las espaldas de Dios, Dios le guarda en la hendidura de la peña y luego pasa toda su gloria, y luego Moisés ve las espaldas de Dios. Esto no solamente rompería con toda la cronología de este pasaje, sino que destruiría todo el punto de Hebreos 11. No se refiere a esto. O sea, la fe, aunque los ojos físicos no están viendo nada, la fe ve lo invisible. El punto acá no es de que Moisés habló cara a cara con Dios. El punto es de que Moisés vio por fe al Dios invisible. Lo que le sostuvo a Moisés y lo que le ayudó a enfrentar las amenazas del rey de Egipto fue de que por fe pudo ver al rey del universo, ¿no? Y tuvo más temor de desobedecer al rey del universo que desobedecer al rey de Egipto. No sería de ánimo para nosotros ni para los hebreos del primer siglo decir, bueno, Moisés pudo tener fe porque vio a Dios. Sí, nada de nosotros vamos a tener ese privilegio. El punto es de que Moisés vio a Dios por fe, en la misma manera que tú y yo podemos ver a Dios por fe, podemos ver al invisible, ver el galardón invisible por la fe que Dios nos regala. ¿Sí? Bueno, finalmente, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ustedes recuerdan esa historia también de que Dios le dijo de que iba a mandar a su ángel para destruir a todos los primogénitos. Y que entonces los hebreos debían ungir los dos postes y el dintel, o sea, las puertas de sus casas con sangre, con la sangre de la Pascua, para que el ángel destructor no matara al primogénito de esa casa. Y mucha gente no lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque no creía de que el ángel destructor iba a matar a los que estaban dentro de su casa. Los que fueron salvados fueron los que pusieron la sangre en sus puertas, y pusieron la sangre en sus puertas, ¿por qué? Porque precisamente creyeron de que Dios iba a mandar a su ángel destructor, ¿no? Entonces, hay una gran amenaza, un ángel destructor viene a matar a los primogénitos. ¿Pero qué hace la fe frente a esa amenaza? Obedecer, confiar. Pero Dios me dice de que si simplemente pongo sangre acá, me voy a salvar. Entonces, aunque no lo entienda, aunque haya amenaza, yo voy a obedecer. ¿Sí? Ahora, para la conclusión, quisiera regresar a una frase que expliqué un poco, pero quiero minarlo un poco más. Y es de que Moisés está allí considerando
el tesoro de los egipcios, el tesoro que Dios le ofrecía. Pero el autor de Hebreos dice de que Moisés vio el vituperio de Cristo como mayor riquezas que lo que Egipto se le ofrecía. Y la pregunta es, ¿cómo es que Moisés está pensando en Cristo? ¿Moisés conoció a Jesús? ¿Moisés de nombre había hablado con Jesús? O sea, ¿cómo es de que el autor de Hebreos puede decir de que Moisés sufrió a causa de Cristo? Bueno, primero decirles que algunos simplemente afirman que Moisés sufrió oprobio de manera similar a lo que Jesús iba a sufrir, y esto es cierto. Pero yo creo que el autor de Hebreos está afirmando más que esto, porque en todo este capítulo, el autor de Hebreos jamás ha insertado cosas en Génesis o en Éxodo o en el Antiguo Testamento, cosas que no estaban ahí. Está hablando con hebreos que conocían su Antiguo Testamento. Él no va a poner a Jesús donde no está. Lo que el autor de Hebreos está haciendo es exégesis, está sacando cosas que sí están. Entonces, ¿cómo es de que Moisés está pensando en el vituperio y el oprobio del Mesías a causa del Mesías? Y creo que sí, Moisés, aunque no conoció el nombre Jesús, sí estaba esperando la venida del Mesías. Porque todo creyente a lo largo de toda la historia siempre ha llegado a la salvación por el mismo medio, creyendo en el Mesías que nos iba a redimir. Desde Génesis 3 recibimos la promesa de que Dios nos va a salvar matando a Satanás y restaurando al mundo por medio de la simiente de la mujer. Luego continuamos leyendo y nos damos cuenta de que es la simiente de Abraham, un descendiente de Abraham que Dios va a usar para bendecir al mundo entero. Y Dios va dando más y más información acerca de ese Mesías, acerca de ese personaje. En Éxodo 3, el ángel, el mensajero, el verbo de Jehová aparece a Moisés en la zarza que ardía. Y dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y ese ángel, ese verbo de Jehová, habla con Moisés cara a cara de muchas cosas que ni siquiera tenemos en la Biblia. Y Moisés habla al pueblo, ese profeta venidero que iba a salvar al mundo. Es Jesucristo mismo quien dice en Juan 5, si creyeses a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Claro que Moisés conoció al Mesías. No supo todos los detalles que nosotros tenemos. No supo su nombre Jesús, seguramente. Claro que Dios va aumentando la revelación y hoy sabemos más del plan de Dios para unir gentiles y judíos y todo su perfecto plan. Y Moisés a lo mejor no tenía todo eso, pero sí tenía fe en un futuro Mesías. Sí, cuando sufría pensando, pero un día el Mesías va a regresar y reinar. Y hago todo esto para recibir el galardón de estar con Él. El galardón que Moisés esperaba era la misma esperanza que todo creyente ha tenido a lo largo de la historia, y es de que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. Moisés no tenía que conocer su nombre terrenal para estar esperando su venida, para estar esperando su salvación. Entonces, si has venido hoy con la pregunta que estamos viendo acá, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es la fe genuina? Bueno, claro, confía en Dios a pesar de no entender su voluntad. Claro que confía en Dios aun cuando es amenazado, pero en particular tiene su mirada en el galardón, y el galardón es la recompensa que recibiremos cuando Cristo regresa. Es el galardón, no hay mayores.
Y ese galardón es la riqueza y el tesoro que tenemos que poner en nuestra escala cada vez que el pecado nos tienta, para rechazar lo que el mundo nos ofrece y abrazar la voluntad de Dios de manera sumisa y gozosa, para seguir en las pisadas de nuestro Cristo. Entonces, hermanos, pensando en Abraham y Moisés, imitemos a Abraham, quien confió en Dios a pesar de no entender su mandato. Imitemos a Moisés, que abrazó la aflicción, la amenaza, pero no dejemos nuestra mirada en ellos. Pensemos en Cristo. Cristo, quien obedeció a su Padre, aunque en su humanidad no entendió, y gritó, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y no pudo entender, pero se sometió de todas formas. Imitemos a Él. Imitemos a Cristo, quien dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero abrazó todo el vituperio, porque confió en el plan de Dios. Y aunque recibía amenaza y aflicción, puso su mirada en el galardón. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Imitemos a Él, pensemos en Él, adoremos a Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.